era un suministro, ¿verdad? Suministro de energía, ¿de acuerdo? Entonces, es un flujo, realmente es un flujo, hace pasar un flujo de carga eléctrica, ¿de acuerdo? Y que evidentemente es el resultado de una diferencia de potencial, o sea, de un voltaje. ¿Ok? Entonces, por eso es que se necesita una batería, ¿verdad? Para suministrar, para que el paso, ¿verdad? De carga eléctrica, ¿sí? Sea aunque el paso como tal, ¿verdad? Por unidad de tiempo, es lo que vamos a ver ahorita que es corriente eléctrica, ¿verdad? Pero solo para que sepan en cuanto a baterías. El funcionamiento de una batería, pues bueno, eso es lo que dice, convierte energía potencial química almacenada en energía eléctrica. Eso es lo que hace una batería. ¿Qué más? El electrodo, o sea, el terminal positivo se llama ánodo, ¿sí? El que se denota siempre con el signo positivo es ánodo, y el electrodo o el terminal negativo se le llama cátodo, ¿de acuerdo? Dice que es fácil recordar esta convención de signos porque los electrones están negativamente cargados y se mueven por el alambre BA. Esto es lo que tengo aquí. Por eso es que el flujo de electrones lleva esta dirección. ¿De acuerdo? Vamos a ver, que no quiero ahondar mucho aquí. Bien, pero dice aquí que para comprender el mejor papel de una batería, un circuito considera la analogía habitacional. Bien, una bomba de gasolina, ¿sí? Miremoslo como una forma análoga a una batería, realiza trabajo sobre el suelo y sobre el agua, perdón, y la sube. El aumento de energía potencial gravitacional del agua se realiza en detrimento de la energía potencial química de las moléculas de gasolina. El agua entonces regresa a la bomba, fluyendo hacia abajo por la canaleta, hacia el estanque. Esa sería la canaleta, pues sería el alambre, ¿verdad? Así, solo para ver, es una analogía, ¿verdad? Para una comparación con una batería. Camino abajo, el agua efectúa trabajo sobre la rueda, lo que da por resultado energía cinética de rotación, de forma análoga a cómo los electrones transfieren energía a las bombillas, y pues el resultado es que las bombillas se encienden. Tenemos una forma de representarlo, que ya esto lo vieron creo anteriormente en la parte de condensadores, pero bueno, aquí sería para suministrar energía, digamos, para un bombillo, pues estaría conectado, ¿verdad? Con la batería y sus terminales a cada terminal del bombillo. Y si tenemos un diagrama del circuito sería lo siguiente. Lo que tendríamos representando el bombillo sería una resistencia, ¿de acuerdo? O un resistor, que eso lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Pero este sería el componente de la bombilla, el resistor. Y esto que está aquí, esto de aquí, vamos a ver. ¿Qué sigue acá? Esto que está aquí es la forma de representar una batería, solo que si se fijan aquí, este es como una E con un colochito, como con un ganchito. Esto se le llama FEN o fuerza electromotriz, ¿de acuerdo? Ahorita que se arregle esto de la pantalla, cada vez que escojo una opción pasa esto. Vamos a esperar que el programa responda. Bueno, no siempre, pero ya está ahí. Ok, entonces, esto que está aquí, si se fijan aquí dice voltaje, V, ¿ok? Pero aquí está englobado una fuentecita como un voltaje y una resistencia, ¿de acuerdo? Esta es la resistencia interna de la batería. Pero esto que está aquí es la fuerza electromotriz, o sea, FEN, ¿de acuerdo? Sí, fuerza, dicen ustedes, qué raro, pero estamos hablando de voltaje. Solo es una forma de nombrarlo, pero en realidad la fuerza electromotriz es el voltaje de una batería cuando no está conectada a ningún elemento, a ningún circuito, ¿de acuerdo? O sea, mientras usted no lo conecte, ¿sí? El voltaje que tiene es equivalente a la fuerza electromotriz.
¿Okay? Dice aquí lo que les mencionaba, el nombre es algo confuso porque la fuerza electromotriz no es una fuerza, sino una diferencia potencial o voltaje. Para evitar confusiones la vamos a denotar con FEM. ¿Okay? Y pues también pues estamos hablando, es un voltaje, ¿verdad? Entonces son voltios, siempre su unidad, ¿verdad? Como dice acá, una batería realiza un joule de trabajo sobre un column de carga. Eso es lo que hace, realizar un joule de trabajo por cada column de carga. Entonces, sus unidades son joules entre columns, igual a voltaje. Otra cosa importante, la FEM representa la máxima diferencia de potencial entre los terminales de la batería. Lógicamente, ¿verdad? Porque cuando usted ya lo conecta, ya forma un circuito y lo conecta con un resistor, ¿de acuerdo? Ya esa resistencia hace que se disminuya esa diferencia potencial. Entonces, por eso dice, el voltaje a través de las terminales es siempre ligeramente menor que la FEM. Bien, o sea, sería el voltaje de operación, el voltaje terminal. Entonces, si una batería tiene una FEM inducida, o sea, la batería por fabricante tiene 12 voltios, por ejemplo, cuando usted ya lo conecta a un resistor, por ejemplo, tendría 11.5 voltios. Ya sería el voltaje terminal. Dice que en muchas condiciones la FEM y el voltaje terminal en esencia son lo mismo. Cualquier diferencia se debe al hecho de que la batería misma ofrece a resistencia interna. Ok, mírenme. Esta resistencia interna que les mostré al inicio, generalmente, ¿verdad? Generalmente se considera igual... bueno, no se considera, de hecho. Entonces, por eso es que el voltaje terminal en algún punto es igual a la FEM inducida, ¿de acuerdo? A la fuerza de electromotriz o ese voltaje, ¿verdad? Cuando hay una resistencia interna, ¿de acuerdo? Que ya tiene cierto valor, pues el voltaje terminal sería el voltaje de la FEM menos el voltaje de la resistencia. Bueno, esto lo vamos a ver más adelante porque todavía ustedes no han llegado no saben todavía que el voltaje es igual a corriente por resistencia, ¿verdad? Pero este es un adelanto. Pero más adelante lo vamos a ver. ¿Qué más de esto? Pues, ¿cómo se conectan las baterías? Si se conectan baterías en serie o en paralelo. Hay dos configuraciones, ¿de acuerdo? Las acabo de mencionar. Lo que pasa es que más también en el otro capítulo miramos la configuración de elementos de circuito que serían resistores en serie y en paralelo. Pero aquí se habla un poquito de las baterías. Entonces, si yo tengo baterías en serie, ¿de acuerdo? La forma de conectarlas es lo siguiente. Fíjense bien lo que se hace aquí. Este es el terminal positivo del bombillo. Se conecta con el terminal positivo de la primera batería. Eso es serie. Después, el negativo de la primera va con la segunda batería. Nuevo, el negativo con el positivo de la tercera batería. Y por último, el terminal negativo, pues se conecta con el terminal negativo. O sea, el terminal negativo de la tercera batería se conecta con, pues, el terminal negativo del bombillo. Y la forma de representarlo con un circuito es el siguiente. O sea, este es el símbolo, ¿verdad? Evidentemente de la batería, que siempre llevamos una línea, bueno, va de esta forma. Siempre van a ver ustedes una más grandecita que la otra. El grandecito corresponde al signo positivo y la recta más pequeñita corresponde al terminal negativo. Entonces aquí, esta configuración corresponde a las baterías en serie. ¿De acuerdo? Y cuando tenemos un conjunto de baterías en serie, hay un voltaje mayor. ¿Por qué? Porque los voltajes se suman. O sea, el voltaje total de una configuración de baterías en serie es V1, voltaje 1 más voltaje 2 más voltaje 3. ¿De acuerdo? Entonces, en las aplicaciones, pues, precisamente es esa de baterías conectadas en series para aumentar el voltaje. Hay ciertas, pues,
Vamos a ver, por aquí creo que hay unos ejemplos. Vamos a ver. Por aquí había algo. Vamos a ver. Conectadas en serie, esta es la terminal positiva, cuando las baterías están en celda. Bueno, por aquí viene un ejemplo, pero... Miren, una de las más comunes es la batería de 12 voltios para un automóvil que consiste en 6 celdas de 2 voltios conectadas en serie. Evidentemente ocupa 6 celdas, perdón, de estos 2 voltios para llegar a los 12 voltios. Entonces, al estar conectadas en serie, ¿de acuerdo? Permite que el voltaje total sea de 12 voltios. ¿Ok? Ahora, la configuración paralela es la siguiente. Sería, aquí es más, bueno, no sé, no es que sea más sencillo, pero va positivo con positivo y negativo con negativo, siempre. Miren, positivo con positivo, después el positivo con la batería que sigue, de nuevo otra vez el positivo con la batería que sigue, ¿sí? Y pues el terminal negativo, evidentemente va con todos los terminales negativos. Esto es una representación en paralelo. Entonces, aquí quedan las baterías en paralelo. ¿De acuerdo? De esta forma. Si se fijan, aquí, o sea, este punto que está aquí y este, o sea, se unen por un mismo... Yo puedo agarrar, digamos, este cable y hacer un solo punto. ¿De acuerdo? Entonces, y lo mismo puedo hacer en esta parte de aquí. Yo aquí podría de un solo agarrarlos en un solo, o sea, en un solo punto, todo esto esta terminal. Entonces, ¿qué significa? Que en una configuración en paralelo el voltaje se mantiene igual. ¿De acuerdo? O sea, el voltaje de la primera batería, aquí el voltaje total es el mismo de las 3 baterías. No es una suma como en el voltaje en serie. ¿De acuerdo? Miren, B1 igual a B2 igual a B3. Y que, por ejemplo, fíjense bien, cuando están baterías idénticas están conectadas de esta manera, la diferencia de potencial o el voltaje terminal es igual para todas ellas. Sin embargo, cada una suministra una fracción de la corriente al circuito. Bueno, eso es lo que sucede, ¿verdad? Que en la configuración en serie se suministra la misma corriente para toda, o sea, la corriente es mayor, ¿verdad? Porque es la misma para todos los elementos. Pero aquí, en una configuración en paralelo, por ejemplo, si son 3 baterías, ¿de acuerdo? Se suministra una fracción de esta corriente, que sería, si son 3 baterías, sería 1/3 para cada una de las baterías. Aquí está. Si tenemos 3 baterías con voltajes iguales, cada una suministra 1/3 de la corriente. Una conexión en paralelo de 2 baterías es el método más utilizado para encender el automóvil pasando corriente de otro vehículo. Cuando se quedan así sin carga, que uno dice no tengo carga y alguien me puede pasar corriente, pues esto es verdad. O sea, lo que están haciendo es utilizando la configuración en paralelo. Bien, y en este punto aparece, miren, es un poco desordenado, ¿verdad? Porque le aparecen todos los símbolos antes y se los mencionan después. Pero bueno, aquí está el símbolo de la batería, del resistor, condensador, que al final pues no vamos a trabajar con él. Y esto es de los, cómo estarían conectados alambres. Pero bueno, me interesa que conozcan el de la batería y el resistor. Y evidentemente este es un circuito completo. O sea, la unión de todos los elementos. Si yo tuviese este punto, ¿de acuerdo? O sea, yo aquí, esto, mire, es un interruptor cerrado, ¿de acuerdo? O sea, porque está, si se fijan, es como aparece para este tipo de interruptor. Entonces yo puedo levantar esto. Al levantar esto, yo ya dejo mi circuito incompleto, porque estoy abriendo una parte de él y, por supuesto, aquí ya no fluiría carga por él, ¿de acuerdo?
Entonces debe estar cerrado, ¿verdad? Para que pueda ir todo, para que pueda funcionar. Esto no lo vemos. Corriente y velocidad de deriva, esto no. Pero esto sí. Ah, perdón, lo siento. Velocidad de deriva es lo que no vemos, lo siento. Corriente sí. Bien, entonces hasta ahorita, ¿qué es lo que acabamos de hablar? Pues algo sobre el voltaje, configuración, configuraciones, serie y paralelo, y por supuesto cómo va conectado en un circuito completo. Bien, ahora, cuando ya hablamos de una corriente, nos referimos, ¿verdad? A cómo dice aquí que la corriente eléctrica requiere una fuente de voltaje, evidentemente. Si no tenemos una fuente de voltaje, no podemos hablar de este tema de corriente eléctrica, ¿de acuerdo? Entonces, por eso, previo a llegar a corriente, teníamos que saber sobre fuentes de voltaje. Ahora, ¿qué es una corriente eléctrica? Una corriente eléctrica solo prácticamente es el flujo de carga, ¿sí? Que se mueve de una terminal de la batería hacia la otra. O sea, como dice, el flujo de electrones se mueve desde la terminal negativa hacia la positiva, ¿de acuerdo? Pero, evidentemente, esto lo hacen en cierto tiempo. O sea, se mide el tiempo del flujo de carga. ¿Cuánta carga pasa por unidad de segundo? Entonces, miren, esta sería, el flujo de electrones es este, siempre, ¿verdad? Parte del negativo y positivo, pero la corriente convencional como tal, parte, ¿de acuerdo? Si se fijan, cambia la dirección, parte del terminal positivo hacia el negativo. Eso es lo que tenemos aquí. Dice aquí que la corriente convencional es en el sentido en que fluirán las cargas positivas, es decir, en sentido contrario al flujo de electrones, ¿de acuerdo? Se dice que la batería entrega corriente a un circuito o un componente de este. Puede ser, pues, el componente una resistencia. De manera alternativa, decimos que el circuito extrae corriente de la batería. Entonces la corriente regresa a la batería. O sea, esta comienza aquí y regresa aquí. ¿De acuerdo? La corriente. Una batería solo puede impulsar una corriente en una dirección. Cuando hablamos de este flujo de carga unidireccional, nos referimos a la corriente directa. Que de esto es lo que vamos a hablar aquí, pues. Tenemos la corriente alterna, pero bueno, ya ese es otro tema, ¿verdad? Ahora, se define, lo había dicho, como la relación entre la carga por el tiempo. De modo que, o sea, este es el flujo de carga por unidad de tiempo. ¿Cuánta carga pasa por segundo? La unidad entonces Coulomb sobre segundo. Y esto se conoce como amperios. ¿Ok? Y pues también aquí van a encontrar prefijos, ¿verdad? Son corrientes, se trabaja generalmente con corrientes pequeñas, ¿verdad? Como miliamperios, microamperios, nanoamperios, ¿de acuerdo? Entonces, siempre van a estar estos prefijos por aquí, ¿verdad? Los que han ido viendo en los demás ejercicios. Entonces, hay que tenerlos presentes, ¿de acuerdo? Vamos a ver aquí. Bueno, este es un ejemplo. Los ejemplos como... Este es un ejemplo sencillo, fíjense. Aquí, hasta me voy a detener a leerlo porque es sencillo. Se tiene una corriente constante de 0.50 amperios en la bombilla de una linterna durante 2 minutos. O sea que nos dan la corriente y nos dan el tiempo. ¿Cuánta carga pasa por la bombilla en este tiempo? Y pregunta cuántos electrones representan esto. Entonces, como tenemos corriente y tiempo, encontrar la carga es fácil, ¿verdad? Simplemente es despejar y nos queda que la corriente es igual a, perdón, la carga es igual a la corriente por tiempo. Entonces tenemos 60 coulombs, pero miren, se utiliza por último el concepto de carga neta para encontrar el número de electrones. ¿Se acuerdan que carga neta es igual a número de electrones
por E, por la carga del electrón. Entonces, pues ya le queda N de esta forma, ¿verdad? La carga que encontraron entre la carga del electrón. Y ya tienen la cantidad de electrones. ¿Ok? Esto es un ejercicio sencillo, ¿verdad? Solo para practicar un poquito los conceptos. Esto es lo que no vamos a ver, la velocidad de deriva. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Que yo pues voy avanzando un poco rápido. ¿Qué cosas me pueden interrumpir? Bien. Eso es pues fuente de voltaje, corriente eléctrica. Tenemos por último resistencia. Bueno, no por último porque todavía... Resistencia y ley de Ohm. Bien, entonces para llegar a la ley de Ohm solo nos falta ver este concepto de resistencia. Ya tenemos voltaje, corriente y pues este. Resistencia, en pocas palabras, o sea, palabras bien sencillitas, es la oposición al paso de la corriente eléctrica. O sea que lo que hace que la corriente eléctrica pues no fluya, no pase carga, ¿de acuerdo? Entonces por eso es que un material resistivo se considera pues como un material aislante. Y pues el símbolo, ya lo vimos anteriormente, que es como un zigzag, ¿verdad? El símbolo para un resistor. Evidentemente, hay varios factores que influyen en la resistencia, ¿de acuerdo? Entonces, o bien, o en la corriente, como se explica aquí, ¿verdad? Esos factores que influyen en la corriente, pues, evidentemente puede ser el voltaje cuando es mayor, pues mayor es la corriente, ¿verdad? Pero aquí lo que dije de la resistencia es la oposición al paso de corriente. Cuando es mayor, cuando la resistencia es alta, la corriente va a ser bien pequeñita. Y viceversa, ¿verdad? Cuando la resistencia es pequeña, pues la corriente va a ser alta. Son inversamente proporcionales. Por aquí que van a ver la ley de Ohm, que precisamente es esta. Bueno, esta es la relación que ustedes deben conocer, ¿verdad? Resistencia es igual a voltaje entre corriente. Aquí podemos notar directamente que son inversamente proporcionales la resistencia y la corriente. O bien, pues, voltaje es igual a resistencia por corriente, ¿verdad? O sea, usted puede hacer todas las combinaciones, pero a esta expresión de voltaje, pues, por ahí le llaman ley de Ohm. ¿Cuáles son las unidades de resistencia? Pues tenemos que voltios entre amperios. Voltios entre amperios son los ohmios. ¿De acuerdo? Ohmios. Entonces, aquí, a diferencia de los prefijos pequeños, es bien raro ver miliohmios, microohmios, no, ¿verdad? Generalmente más bien tenemos cantidades más grandes que podrían ser kiloohmios hasta megaohmios, ¿de acuerdo? Entonces los prefijos cambian un poquito en relación a los prefijos de corriente, por ejemplo. Bueno, ya se los había mostrado, pero entonces esto, miren, ley de Ohm, ¿verdad? Que es de lo mismo que acabamos de ver ahorita, ¿verdad? Si, lo único que tenemos que hacer es despejar para voltaje, ¿verdad? Y le queda que es igual a corriente por resistencia. Ok, vamos a ver. Este es un circuito completo. Ya lo habíamos visto antes. Miren, tenemos resistencia, tenemos voltaje y tenemos corriente. Dice, a menos que se especifique otra cosa, supondremos que los resistores son óhmicos. ¿Sí? O sea, óhmicos significa que su resistencia permanezca constante. Eso es todo. Es un resistor óhmico. Vamos a ver. Por ejemplo, la resistencia de los filamentos de tungsteno de la bombilla de luz aumenta con la temperatura y es mayor a la temperatura de operación que a temperatura ambiente. Bueno, aquí
se muestra un ejemplo sobre la resistencia del cuerpo humano, ¿verdad? Que, como dice aquí, puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Y es que el cuerpo humano presenta cierta resistencia, pero la resistencia depende de algunos factores. Entonces, por ejemplo, la resistencia que nosotros podemos tener no es la misma cuando nosotros estamos secos a cuando, por ejemplo, estamos mojados, o sea, que salimos tal vez recién de la ducha, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, bueno, esto aquí, ven este ejemplo. Dice, cualquier habitación en una casa expuesta al voltaje eléctrico y el agua representa peligro. ¿De acuerdo? Por ejemplo, suponga que una persona sale de la ducha y sin querer toca con el dedo un alambre expuesto de 120 voltios. Quizás un cordón deshilachado de una secadora. El cuerpo humano cuando está mojado tiene una resistencia eléctrica tan baja como 300 ohmios. Con base en este valor, estime la corriente en el cuerpo de esa persona. Vamos a ver. Ok, el alambre tiene un voltaje de 120 voltios. ¿De acuerdo? Y pues la resistencia del cuerpo en esas condiciones, o sea, recién salido del baño, 300 ohmios. Entonces, al encontrar la corriente, nos queda voltaje entre resistencia. Son 0.40 amperios. ¡Ay, qué poquito! Pensaríamos. No, les comento que eso no es poquito, es bastante. Son 400 miliamperios, dice aquí. Y, bueno, miren, si bien esta es una pequeña corriente según los estándares diarios, es una corriente fuerte para el cuerpo humano. O sea, esto no es a nivel, no estamos hablando a nivel industrial. 400 miliamperios para el cuerpo humano es una cantidad alta. Solo una corriente de 10 miliamperios, ojo con esto, provoca severas contracciones musculares y corrientes del orden de los 100 miliamperios pueden tener el corazón. O sea que, lamentablemente, una corriente de 400 miliamperios podría causar la muerte. ¿De acuerdo? Entonces, es para tener una idea, ¿verdad?, sobre los valores. O sea, pensar, un amperio, que es poquito para el cuerpo humano. No, un amperio son 1000 miliamperios. ¿Se imaginan si 400 miliamperios puede causar daño? ¿Se imaginan 1000? Entonces, son valores de corriente, ¿verdad? Alta. Aquí hay una tabla, ¿verdad? Más adelante, donde podemos ver algo sobre las corrientes y los efectos en el cuerpo. Pero más adelante. Tengo una pregunta. Dígame. ¿Se podría hacer esto con un rayo? O sea, calcular... ¿Cómo? ¿Se podría hacer esto con un rayo en vez de con una secadora? ¿O no? En plan, un rayo literal. O sea, que caiga un rayo. Se podría hacer un ejercicio de esto con un rayo. Con un rayo. Ajá. Se podría sacar tal vez el voltaje de un rayo y, no sé, hacer el ejercicio. ¿O no? No entiendo. ¿Cómo un voltaje de un rayo? No entiendo. Ok, en vez del alambre de la secadora. Ah, con un radio. Rayo. Rayo. O sea, Rayo. Ajá. el que cae del cielo, ese Ajá. rayo. Se podría hacer. O sea, ¿Cómo obviamente, lo hacer? teóricamente. Porque es que hay gente que sobrevive a eso y un rayo obviamente es potencialmente Sí, más sí, pero cargado que una fíjate que secadora. Entonces, no sé pero si hay son lógica. situaciones bien milagrosas, la verdad. Ah, ok. Porque sí hay varios casos, pero físicamente hablando es un poquito imposible, ¿verdad? Porque la carga es fuerte, sí, como dice usted, o sea, es mucho más poderoso. Pero han habido un montón de milagros. O probablemente, es que no sé, pero es que es bien complicado, porque puede haber tal vez un elemento aislante que disminuya esa carga, pero aún así, siempre bastante paso de corriente. Entonces la explicación para que alguien sobreviva a un rayo es, loco, Dios te ama. Es todo. Sí, 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 en realidad es eso, porque Ok. imagínense también, vaya, No le ha no, llegado la hora. sí, es que es cierto, porque eh, no sé si han escuchado de casos también de personas que trabajan con cables de alta tensión, ¿verdad? O sea, también es bien poco, o sea, de noticias así, es bien raro escuchar que una persona haya sobrevivido. O sea, bastantes eléctricos han muerto por la falta de protección o algo así, o
o eso, pues, de que trabajar con línea primaria, con cables de alta tensión, que a veces también se confunde y uno dice, o sea, evidentemente el voltaje y la corriente son directamente proporcionales, lógico, ¿verdad? Pero cuando usted le dicen es el voltaje el que lo mató, sí, influye y es cierto, son los dos términos, pero, ¿verdad? Realmente, o sea, nosotros que lo estudiamos, lo vemos bien, decimos nosotros, realmente es el flujo de carga que entró por su cuerpo. Pero, sí, ¿verdad? O sea, si me preguntan, ¿el voltaje y corriente pues afectan? Sí, obvio, los dos, ¿verdad? Porque uno depende del otro, ¿de acuerdo? O sea, pero a veces, no sé si han escuchado las noticias y dicen, y eran, no sé, 40,000 voltios, ¿de acuerdo? Entonces usted debe saber que eso proporcionó, ¿verdad? O dio pie a que pasara un flujo de corriente y ese flujo de corriente fue el que dañó a la persona. Pero los dos, pues los dos elementos tienen que ver. Entonces sí, es bien complicado, ¿verdad? Este tema porque, o sea, la corriente, o sea, toda la electricidad es algo bien de tener mucho cuidado. Igual con otro tema médico, que pues en el tercer parcial lo miran, que es la parte de radiación. Entonces también, ¿verdad? Son temas bien delicados. Vamos a ver. ¿Qué más por aquí? Bien, como habíamos visto, bueno, miren, por su lado tenían una sirena, yo tengo un perrito aquí bullicioso, permítanme. Bien, otros hay factores, ¿verdad? Factores que hacen que un resistor, pues, pueda condicionar, que una resistencia puede estar condicionada. Los factores son los siguientes y los tenemos aquí. Dios, han de decir ustedes qué relajo que hay ahí, pero sí, hay relajo. Y yo sé que todo se escucha por aquí. Miren, aquí está. Resumidos son estos factores. Imagínense que esta es una sección de un alambre. Vaya. Entonces, estos son los factores: longitud del alambre, el material, la temperatura a la cual está sometido y el área de la sección transversal. Aquí sería una sección, pues sería una sección circular, ¿verdad? Como se muestra aquí, pero no tiene que ser circular siempre, ¿verdad? Podemos hablar de otro tipo de sección transversal. Entonces, estos son los factores. De nuevo, longitud, tipo de material, área y temperatura. Cuando nosotros hablamos de... Pueden leer biogeneración, sí, está bien este fondo. Cuando nosotros hablamos del tipo de material, nos concentramos en el tipo de material, hablamos de la resistividad. ¿De acuerdo? Resistividad no es lo mismo que resistencia. Ojo, ¿verdad? Resistividad es la característica según del material. ¿De acuerdo? Según el tipo de material. O sea, con la resistividad yo puedo saber si el material es acero, si es cobre, si es aluminio. ¿De acuerdo? Entonces, esa está determinada por la resistencia del material por unidad de longitud. Si se fijan, queda aquí ohmios por metro. Y es que aquí la resistividad es esta variable que está aquí. Es ρ, que alguna vez yo sé que esta variable la vieron como densidad, pero no me la van a confundir. Aquí dice una nota, ¿ves? No confunde resistividad con densidad de masa. Al final, pues estamos en otro tema, ¿verdad? Pero se utiliza el mismo símbolo, ρ. Bien, entonces esto de aquí, esta resistividad, este símbolo ρ, tiene unidades, como les dije, ohmios por metro, ¿de acuerdo? Y la resistencia en sí, pues es
es igual, miren, a los factores que ya vimos. Resistividad por longitud entre área. ¿Sí? O sea que cuando usted hace el despeje para resistividad, cuando usted hace todo el despeje, le quedan solo esas unidades, ohmios por metro. Hay que hacer el análisis dimensional para que lo puedan comprobar. Ok, como la resistividad es una característica de los materiales, pues hay una tablita que aparece según el tipo de material, conductores, semiconductores y aislantes. Y dense cuenta de esto. Un material conductor, ¿de acuerdo? Tiene baja resistividad. Bueno, como su palabra lo dice, conduce carga, ¿de acuerdo? Un semiconductor tiene una resistividad media, por así decirlo. Comparemos. Un conductor como el aluminio, miren que bajita la resistividad, 2.82 por 10 a la menos 8 ohmios por metro. Un semiconductor como el carbono, 3.6 por 10 a la menos 5, ya va aumentando. Pero miren un aislante como el vidrio, va al orden de 10 a la 12. La resistividad es altísima. ¿De acuerdo? Entonces, estos son unos datos, ¿verdad? Ya dados para los materiales. Junto tenemos aquí el coeficiente de temperatura, que también tuvieron oportunidad de verlo en física médica, ¿verdad? Cuando vieron expansión. Entonces, aquí tenemos uno de los, bueno, estos datos que son para cada material. Vamos a ver, los cables más comunes están hechos de cobre o aluminio, con áreas de sección transversal de 10 a la menos 6 metros cuadrados o 1 milímetro cuadrado. Bueno, dice, una aplicación médica interesante y potencialmente importante implica la medición de la resistencia del ser humano y su relación con la grasa corporal. Y para ello van a leer a fondo que está en la página 578. ¿De acuerdo? Tienen que leerlo, por favor. Lo necesitan, ¿verdad? Una, pues, información en general y pues por ahí pueden tener preguntitas sobre eso. 578, ¿verdad? Impedancia bioeléctrica. Otra forma, ¿verdad?, de encontrar la resistividad es en relación a la corriente, a la temperatura. Y si se fijan, aquí hay una expresión que se parece mucho a lo que vieron en física médica, a la expansión lineal. Entonces, miren, igualito. Dice, resistividad va a ser igual a la resistividad inicial por 1 más el coeficiente de expansión, el coeficiente de temperatura por el cambio en la temperatura. ¿De acuerdo? O bien puede quedar de esta manera. Esta misma relación ustedes la pueden utilizar con la resistencia. Miren, aquí está. Esa resistencia es igual a la resistencia inicial. Esto solo es como la variación de la resistencia y resistividad con respecto a la temperatura. Para ello, siempre van a tener que utilizar el coeficiente térmico del material. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Y el a fondo que tienen que leer, perdón, es este, miren. Análisis de impedancia bioeléctrica. Espérenme a ver si es esto. Sí, este es importante y hay otro también. Creo que no. ¿Dónde está? Sí. Aquí. Sí, tienen que leer este. Este es el que les mencionaba. Bien, hasta el momento, voltaje, corriente, resistencia. Bueno, ya para unir todos estos conceptitos, el último tema es el de potencia eléctrica. ¿De acuerdo? La potencia no es un tema también tan desconocido para ustedes, ¿verdad? Pero bueno, aquí lo vamos a ver en términos ya de electricidad. Sabíamos, o ya sabían antes, que la potencia era la relación entre el trabajo por el tiempo, ¿de acuerdo?
Trabajo por unidad de tiempo. Ya vimos por aquí que el trabajo, la energía, es igual a la carga por el voltaje entre el tiempo. Entonces, si yo vengo y tomo aquí, miren, carga sobre tiempo es corriente. Entonces me queda que la potencia es igual a la corriente por la velocidad. Perdón, corriente por voltaje. Y las unidades pues serían entonces los amperios por voltios, resultado watts. ¿De acuerdo? Bien, para otras formas de corriente, de potencia, pues utilizando la ley de Ohm, si venimos y sustituimos la corriente, sería voltaje entre corriente sería, sí, voltaje entre R. Entonces le quedaría voltaje al cuadrado por R. Ahora, si en su lugar sustituimos el voltaje es I por R. Entonces le quedaría I cuadrado por R. O sea, cualquiera de estas expresiones son equivalentes. Pueden utilizar la que más se ajuste, ¿verdad?, al ejercicio con el que están trabajando. Vamos a ver. O sea que, por ejemplo, si yo le pido, por ahí, yo conozco el valor de la resistencia y conozco la corriente, pues, y me piden la potencia, pues evidentemente trabajo con esa expresión. Depende de lo que tengan en el ejercicio. Aquí hay ejemplos que los pueden ver. Bueno, una tablita de potencias y corrientes según aparatos eléctricos que son domésticos. Solo que aquí esta tablita le sirve a uno porque hay un tema sobre el cálculo de el costo de la electricidad. Aunque no lo crean, tienen ustedes este tema incluido. Y es bonito porque pueden hacer un poquito pueden hasta probarlo con un recibo de su casa, ¿verdad? Para calcular el costo. No es difícil. Hay un equivalente, ¿verdad? De la energía eléctrica con la potencia, ¿de acuerdo? Entonces es fácil demostrar, bien facilito, demostrar, ¿verdad? Cómo o llegar a esta unidad de kilowatts hora. Veamos. Mire, kilowatts hora, esto corresponde a qué? A potencia y a tiempo, ¿de acuerdo? Un kilowatt hora sabemos que es, un kilowatt, perdón, es 1000 watts y una hora es 3600, ¿de acuerdo? Sabemos por aquí que los watts son joules en 3 segundos, ¿sí? Y aquí tenemos pues los segundos. Entonces, ¿qué pasa? Se cancelan los segundos. Entonces, aquí nos queda el equivalente de energía. ¿De acuerdo? Con esto podemos trabajar un poquito con lo que les decía, con el costo de la energía. Generalmente es encontrar primero la energía que, vamos a ver, con este ejemplo. Dice, si el motor de un refrigerador que no forma escarcha funciona el 15% del tiempo, ¿cuánto cuesta operarlo por mes? Si la compañía de luz cobra 11 centavos por kilowatts hora. Simplemente sería pues trabajar con la moneda de nosotros, ver cuánto es el kilowatts hora, que por cierto creo que, si no me equivoco, anda en, ¿qué? En 4 y algo, ¿verdad? Claro que eso es para los primeros 50 kilowatts gastados. Luego de 50, creo que sube a 6 lempiras. Kilowatts hora, ¿verdad? Entonces aquí, como es un refrigerador, por la tabla se conoce la potencia que es 500 watts y se da el costo. Entonces lo primero que se hace en este tipo de ejercicios es encontrar la energía suministrada. Bueno, aquí habla del 15% del tiempo. Entonces, lo primero que hacen es encontrar el tiempo. Entonces, dice 15% del tiempo, o sea, diariamente,
Entonces se encuentra el 15% de 24 horas, o sea, sería 3.60 horas. Eso es lo que se utiliza. ¿De acuerdo? Entonces se encuentra la energía que se produce por día. Entonces serían los 500 watts por el tiempo. Esto me da 1.80 kilowatts hora por día. Ojo con esto. ¿Sí? Pero, vamos a ver, el costo diario sería multiplicarlo, ¿verdad? Por lo que vale, que sería 0.11 centavos de dólar. Pero esto sería por día. Pero como a mí me lo piden por mes, entonces este costo yo lo multiplico por 30. Entonces aquí serían $6 por mes. Cuando no le dicen nada acerca de cuántos días hay en un mes, se consideran 30 días. ¿De acuerdo? Bien, ¿puede hacerlo diferente? Sí, puede multiplicar los 30 aquí en el cálculo de energía. ¿De acuerdo? O sea, 1.80 por 30, podemos hacerlo y tenemos la energía suministrada en un mes. Y por último, multiplicarlo por el costo. Y ya le da pues el costo por el mes. O sea, podemos hacerlo en otro orden y siempre va a ser lo mismo. ¿De acuerdo? Vamos a ver. La tablita de la corriente no estaba aquí. Fíjense que yo sé que hay una tablita de corriente, pero no sé dónde está. Lo mencionaba. Ah, no. No. Ya sé. La de la corriente, de las corrientes que les decía yo y cómo afecta al cuerpo, si no me equivoco, aparece en el otro capítulo. Sí, no aparece aquí. Aparece en el capítulo de circuitos. Y ustedes, ya me pasé al otro tema. Que lo vamos a ver, pues, pero bueno, quería que vieran eso. Que como ya se los mencioné, creo que de más verlo aquí. Y para acordarme, si es que aquí está. Bueno, no, si no se los debo para mañana. Pero en algún lado debe estar ese cuadrito. Pero sigo insistiendo. Ah, aquí está. Este es, miren. Para que tengan una idea. 2 miliamperios. Esto evidentemente son aproximaciones, ¿de acuerdo? Y lógico, depende de varias condiciones, pues. Son cosas generales, ¿verdad? 2 miliamperios podría producir un choque suave o calentamiento. 2 miliamperios, ojo, estamos en el orden de los miliamperios. 10 miliamperios, parálisis de músculos motores. ¿De acuerdo? En aquel ejercicio nos salieron 400 miliamperios, ya se imaginan el desastre, ¿va? 20 miliamperios, parálisis de músculos del pecho, causando paro respiratorio. Fatal en unos cuantos minutos. 100 miliamperios, fibrilación ventricular que impide la coordinación de los latidos del corazón. Fatal en segundos. Y 1000 miliamperios es que esto es instantáneo. Aquí con esta cantidad de corriente, de flujo de carga, pues sería como una muerte segura, ¿verdad? E instantánea. Este era el cuadrito que les quería mencionar, pero sí aparece en el capítulo de circuitos eléctricos, que es el de ya de la otra semana. Entonces, esto es por hoy. El jueves estaríamos viendo los ejercicios.
De acuerdo. Y ya. No sé si tienen alguna pregunta. Ingeniera, Dígame. yo quería preguntarle si había olvidado su correo. Es que yo tuve una duda en el cuestionario del viernes y se la envié. Sí, pero no los estoy revisando las dudas. De acuerdo, entonces sí. No es que no es que se me ha escapado el suyo, sino que estoy en ello. De acuerdo. En esta semana van a ver la corrección o lo que tenga que contestarles. De acuerdo, no se preocupe. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna solución con los correos institucionales o nada? Sigue igual el asunto, no le solucionaron nada. Sigue igual, pero fíjese que